Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora Ganar. Hoy, Otoniel Bonilla. Buenas noches. Y quien les habla, Juárez Castillo, para poder estar con ustedes compartiendo una serie de noticias importantes del día, prácticamente de la hora, que algunas de ellas no nos toman de sorpresa. Por más desagradables que sean, no nos toman de sorpresa. Porque como hemos dicho en este espacio y hemos comentado, las señas que mandó la Junta Central Electoral antes y durante y después del asalto automatizado del 6 de octubre, donde se privó al doctor Leonel Fernández Reina de un triunfo electoral y a los que votaron, más de 1 millón de dominicanos y dominicanas fueron burlados por esa Junta Central Electoral y el Palacio Nacional. Las señales que dieron en ese proceso no podían augurar nada diferente ahora. Y lamentablemente, como lo habíamos avanzado, en el día de hoy, la Junta Central Electoral, arrodillada como está al Palacio Nacional, acaba de decir, aprueba el voto automatizado. Dice que con conteo manual. El conteo manual no tienen que aprobarlo, el conteo manual lo dice la ley, el artículo 238, es un bulto. Dice que conteo manual, el mismo que negaron, el mismo que negaron el 6 de octubre. Pero esa Junta Central Electoral se destapa autorizando hoy, pese a toda la oposición que hubo justificada, fundamentada, del doctor Leonel Fernández Reina, de todos los partidos que integran Ganar, incluso por encima de las reservas específicas que ayer comentábamos en detalle, que le hizo el Partido Revolucionario Moderno, 2 o 3 de los partidos políticos aliados al Partido Revolucionario Moderno, como los Dominicanos por el Cambio, Alianza de la Democracia, el mismo Partido Reformista que le exigió una serie de pasos técnicos de auditoría especializada para poder dar garantías sobre el uso del software. Pese a todo eso, para complacer nada más y nada menos que al Palacio Nacional, porque esas ni más ni menos fueron, eso que se aprobó hoy fue ni más ni menos con lo que terminó la locución el representante del PLD en la audiencia del 14 de noviembre, que se votara electrónico y que si había que contar manual, se contara manual, porque obviamente el fraude automatizado de burlar la voluntad popular está en la digitación del voto y en el algoritmo de las máquinas. Y la Junta Central Electoral hoy sale de sirviente, dándole ganancia de causa a esa ignominia y poniendo por encima de todo, señores, esa Junta Central Electoral, la que dijo que requería la unanimidad para implementar ese voto, desde que el gobierno empezó a sacar la cara diciendo y a enseñar las garras diciendo, porque el gobierno sabe que no puede, Danilo Medina y su grupo sabe que no pueden competir electoralmente en el país. No pueden, no hay manera de competir. Están aplastados por el pueblo dominicano, que no está favoreciendo jamás en la vida al candidato o a los candidatos que ellos están proponiendo. Entonces, el único mecanismo que han encontrado para poder competir es un fraude digital descomunal, que ya lo hicieron el 6 de octubre. Cuando el gobierno enseña esa garra, se arrodilla a la Junta Central Electoral y lo complace hoy con una ignominiosa resolución que vamos a comentar en detalle porque tenemos mucho material que presentarles a ustedes. Porque allá cometieron la segunda osadía, que es la de recomendar una firma auditora. Antes de pasar la firma, Que vamos a analizar en detalle, porque tiene un conflicto de interés demasiado evidente. Igual, pero fíjense, leí con detenimiento la decisión de la Junta Central Electoral de esta tarde, adoptada en torno a la utilización
en las elecciones generales de febrero, municipales, que han de efectuarse el próximo año. Pues al leer la decisión adoptada por el Pleno de la Junta, encontré que si tiene algún valor y si tiene algún, digamos, elemento a resaltar, es que en ella descansa, en ella se encuentran y están descritas justamente varias de las modalidades de fraude que se utilizaron en las primarias del 6 de octubre. Fíjense que previo a la celebración de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana el 6 de octubre, el equipo político del presidente Leonel Fernández requirió a la Junta Central Electoral que se realizara, antes de dar resultados, el cotejo de la constancia del voto que emitía la máquina con el resultado de los votos electrónicos. Esto fue denegado. La Junta Central Electoral dice que ahora lo hará. Fíjense que en aquella ocasión lo negó, ahora dice que lo hará. Ya hemos dicho, y ha dicho el equipo político del presidente Leonel Fernández, y se ha demostrado que esto sirvió para facilitar el fraude, el que no se cotejara. Primer elemento. Segundo elemento. Cuando el presidente de la Junta Central Electoral, acompañado de algunos de sus técnicos, incluido el de informática, acudió a la casa presidencial, cuando el presidente Leonel Fernández, a su vez, presidía el PLD de aquel entonces, entre los elementos que señaló, se encontraba que estarían incluidas las huellas dactilares. Fue borrado, fue quitado ese requisito. Fue una golosina. Esto sirvió para el escaneo de cédulas y luego entonces se cometiera o se utilizara como un mecanismo del fraude. Ya van dos elementos que están contenidos en la resolución de hoy o en la decisión de la Junta Central Electoral de hoy. También está, y que Juárez ha explicado aquí hasta la saciedad, la decisión de febrero de este año de la Junta Central Electoral que debía realizar una auditoría internacional, ¿verdad?, previo al proceso. Lógico. Ahora dice la Junta Central Electoral que previo a las elecciones de febrero hará la auditoría. Tres elementos que sirvieron para facilitar el fraude. Cuarto elemento. Dice que cumplirá con el mandato de la ley de que las votaciones se ceñirán al horario que establece la ley 1519. Esto ya sabemos que fue un elemento básico y fundamental para revertir el resultado. Básicamente con las votaciones en horas extendidas hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. Fueron votaciones del 6 en y el el 7. sur. 4 elementos del fraude. Así es. Y el otro elemento, que no deja de ser tan importante como los anteriores, es que dice que tomarás medidas para asegurarse de que solo tengan asistencia del voto, ¿verdad? El voto asistido, ¿cómo se llama? Sí. Aquellos que tengan alguna discapacidad y que lo hagan acompañado de una persona de su confianza, un familiar, previamente aprobado por el presidente del colegio electoral. Ahí hay 5 elementos que podemos, digamos, resaltar rápidamente, que están contenidos en la resolución de la Junta Central Electoral de hoy, que fueron justamente los que, o parte de los que se denunciaron y probaron que se usaron para cometer el fraude. Si para algo sirve esa resolución es para comprobar y darle toda la certeza a la denuncia del fraude y a las modalidades del fraude que indicó el presidente Leonel Fernández y que luego incluso recogió algunas de ellas a Participación Ciudadana. Así es, pero fíjate que ellos hacen eso porque la Junta Central Electoral, y ya a nosotros no nos cabe duda, lo decimos con tristeza, porque definitivamente si teníamos alguna duda sobre la buena o mala fe de ellos, ya no la tenemos. No hay duda ninguna. La Junta Central Electoral ha estado conscientemente apoyando los intentos fraudulentos del gobierno de Danilo Medina para torcer y hacer lo que le da la gana al gobierno ahí. Están asaltando el sistema electoral dominicano, como quisieron asaltar la Constitución.
No pudieron asaltar la Constitución con más guardia y sobornos que hicieron. Ahora quieren tiranizar el sistema electoral dominicano y lo empezaron a hacer con el fraude del 6 de octubre. Si nos quedaba alguna duda de que el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán y los demás jueces están conscientemente trabajando en eso, ya hoy se cae la duda, la más mínima duda que hubiéramos podido tener. Porque ellos saben bien. Es más, ellos pedían la unanimidad hace 3 semanas, 4 semanas. La ponían como condición. Como condición, unanimidad. Nada más hizo el gobierno enseñarle la bola y de alguna manera con los mecanismos que tienen para mantenerlos como sirvientes, arrodillados al poder, para que vinieran a hacerle otra vez la labor que hacen otro bulto, porque viven de bulto en bulto. El primer bulto fue el de febrero de este año, cuando querían colar la herramienta fraudulenta de un software hecho aquí, y con equipos ensamblados aquí, el hardware, los kits, esos, los ensamblaron aquí, de China. Y entonces le ponen al país el engaño de que iban a hacer una licitación internacional de una firma internacional y no hicieron nada. Y llegaron al día de las elecciones con ese software total. No podían hacerlo porque se iba a encontrar que había un fraude, había el algoritmo. Por eso se transmitían las actas de manera segmentada. Pero pasa el trauma, dan el golpe a la voluntad popular que significó fabricar un candidato digital de Odebrecht, que ellos saben bien que no ganó ese proceso. Y siguen, pero lógico, tienen que hacer otro bulto. Primero, no podían decir que el conteo iba a ser automatizado porque la ley lo ordena demasiado claro, como ordena el voto. Y tratan de colar como premio de consolación que se va a contar manual, como dice Otoniel, se está confirmando que entonces hubo un fraude en la pasada porque no contaron manual, como dice el artículo 50 de la ley del reglamento de la ley 3318, que ellos se lo volaron. Su propia lógico, su propia ley, en forma consciente. No es que se lo volaron por una inadvertencia, no. Se hizo un pedimento de conteo manual por escrito, formal, y lo negaron. Dijeron que tomaba 3 o 6 meses. Incluyendo con la colaboración de personas que se suponía que eran imparciales, que de participación ciudadana, como el colega Pancho Álvarez. Pancho hace tiempo que salió a darle apoyo a ese rehusamiento ahora. Y hoy salió, el primero que salió a apoyar a la Junta en esto hoy. ¿Quién más? Automáticamente. Pero es una gran cosa que eso pase, para que todo el mundo sepa que ya el defensor de la Junta Central Electoral, que estuvo ahí privando un imparcial en participación ciudadana, es el amigo Pancho Álvarez, es su derecho. Apoyar al gobierno y en este golpe al sistema electoral, eso es su derecho. Pero cada cual elige una vía, como decimos los abogados. ¿Pero qué hacen? Otro bulto. ¿Por qué decimos que es otro bulto? Porque la auditoría que se había pedido en febrero, ordenada internacional, la niegan, no la hacen. Dice que proponen una compañía para hacerla, una compañía local, y que para hacer un amaraco porque ya había dicho que no había tiempo. El presidente de la Junta Central Electoral, fíjense si es un bulto grande, que hace 3 días había dicho que no había tiempo para hacer la auditoría. Y hoy la pone como una especie de anestesia al palo, porque donde está el fraude es en la digitación. Esos algoritmos ya están instalados en ese software y están instalados en esos kits. Entonces ellos se conforman con que ese amaraco digital se le quede para que entonces hacerle una especie de artificio con una compañía que mencionan el nombre, que es la empresa Guzmán Tapia PKF. Una empresa que nosotros no tenemos ninguna razón para dudar de su integridad ni nada por el estilo, pero simplemente buscamos en internet. Todo el que nos esté viendo ahora nada más tiene que y ahí aparece internet, es empresa y gobierno dominicano. Y le van a salir, por ejemplo,
asesora, porque es su derecho, asesora del Ministerio de Hacienda, de Donald Guerrero, auditor externo de trabajos con contratos. Y del jefe de campaña de Gonzalo. Y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Eso presenta conflictos de intereses que, dicho sea de paso, parece que la empresa, por lo que oía el presidente de la Junta Central Electoral, Lo dice en la resolución. le dice que solo que tenga el acuerdo de todos los partidos podría hacer el trabajo. Sí. Se ve que esa empresa estaba augurando que le van a sacar que tiene conflicto de interés. Él vio Pero miren, nada más entrando en Google, vamos a ver esto, señores, porque la verdad que tienen. Sí. Mira, ellos se buscan, aquí hay un contrato de suministro de servicios de consultoría, Tapia. Ministerio de Hacienda, léase Donald Guerrero, que ha estado detrás de todo esto, de todo, porque es el ministrazo del gobierno. El que está negociando la compañía para la venta de Punta Catalina. Fíjense cómo vuelve. Pero lógico que sí, porque que sabe más de Punta Catalina que el mismo Andy Dawager. Sí. Ese ministro de Hacienda sabe más de Punta Catalina y de cómo se concesionó que Andy Dawager. Pero miren el contrato. Señores, eso no hay que investigar mucho, eso no hay que entrar a internet, mírenlo aquí. Guzmán Tapia, una compañía muy establecida. Sí, claro. Vamos a seguir ahora el contrato. Contrato de servicio, el Ministerio de Hacienda, Guzmán Tapia, el preámbulo con todas las de la ley, porque es normal y es legal que eso pase. Sí, claro. Pero luego no lo quiera venir la Junta a poner para que le haga una auditoría al software. Que dicho sea de paso, entre las hojas de servicio de esa empresa no está que son auditores informáticos. Es de contabilidad y es financiera. Entonces, eso es un bulto. Miren el contrato que la compañía que ellos proponen, el objeto del contrato. Aquí está en la próxima, vamos a ver. Las partes al día, definiciones y ahí documentos constitutivos, el contrato, y describen, vamos a ver la última página. El presente contrato, sí. Eche para atrás para ver el objeto del contrato, el anterior. Tal vez aparece el monto. Sí, son 4 millones y pico de pesos. Okay. Siempre en el presente contrato se especifica el contrato firmado y celebrado por las partes, etcétera, etcétera. El consultor, nombre de la persona jurídica, el consorcio, etcétera, etcétera, los documentos constitutivos. Ellos son consultores del Ministerio de Hacienda, contratados para prestar servicios lícito, porque eso es normal. Ese contrato no lo estamos cuestionando. No, jamás. Lo que estamos cuestionando es que traigan una empresa claro, con una vinculación tan con los ministerios que estaban manejando todo este tema, de que auditar el traumático, fraudulento y truculento voto automatizado. Vamos a ver la hoja de firmas. Pero por si acaso, mírenlo aquí está. Y esto es un contrato, oigan bien, noviembre del 2018. Sí. Eso es calientico, relativamente. Pero, claro. Pero no es nada más el Ministerio de Hacienda, porque es una empresa muy establecida aquí, que tiene muy buenas relaciones. Como auditoría legal. Financiera. Muy Miren, bien. Por ejemplo, ahora, el próximo, nada más y nada menos que con la CDE. Ahí está. Del amigo Rubén Bichara, la gente de Punta Catalina, jefe de campaña y jefe de Gonzalo. Claro. Es decir, recuerden que la CDE también fue la que contrató a la Deloitte, sí, que era la primera que Julio César Castaño y su grupo quiso meter y de contrabando, y la propia Deloitte explotó y dijo, yo no me voy. Voy de ahí. Vamos a ver la Guzmán Tapia, que ahora quiere Julio César Castaño por ponerla para dictamen de los auditores independientes Guzmán Tapia, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, etcétera, etcétera, y ahí les rinden un informe sobre una serie de operaciones que estaba haciendo la CDE. Entonces esa es la gente que ya quieren traer. Vamos a ver, yo creo que ya esa es el último slide. Señores, eso está en internet, eso no hay que entrar, poner los nombres. Eso no hay que ser un investigador. Y como ese hay decenas de informaciones relacionadas. En consecuencia, fíjense, si hay todo una trama para burlar el entendimiento del país,
se niega. El PRM ayer le pedía, consideraba indispensable la realización de una auditoría con acompañamiento de los partidos. Ya el doctor Leonel Fernández lo pedía con acompañamiento de los organismos internacionales y vienen y salen con este bulto. Todo porque saben que eso no va a ningún lado, eso no se va a producir. Vamos a llegar a febrero con el software del fraude sin auditar para realizarlo de nuevo, burlando la voluntad popular. Y eso es responsabilidad directa del presidente de la Junta Central Electoral y de todos los jueces. Se lo decimos responsablemente. ¿Qué necesidad tenía que ellos impusieran contra la ley un adefesio que ha sido fraudulento, que se ha probado que ha sido fraudulento, que hay todas las sospechas del mundo sobre él, en un proceso que el único que está de acuerdo es el gobierno de Danilo Medina? Y hay que dicho decir... sea de paso, está la información. ¿Quién salió de una vez después de Pancho? Danilo Díaz. Lógico. Mírenlo aquí. De una vez. Mírenlo aquí. De una considera justa la decisión de la Junta Central de aprobar el conteo manual del voto automatizado. Porque eso estaba combinado, incluyendo a Pancho. Por supuesto. Porque Pancho le va adelante a todas las cosas que la Junta hace. Esa es la triste realidad. Ellos van creando las condiciones. Lógico, entonces sale a legitimarle lo que sabe bien que es una tramoya para burlar de nuevo la voluntad popular. Y miren, el gobierno y Pancho coincidiendo con el lógico, porque también Pancho tiene excelentes relaciones con el gobierno. Sí, claro. Dejémonos de cosas. Sí, lógico, porque es lícito también. Sí, pero que se quite el traje de participación ciudadanesco que se pone a veces para hablar como imparcial. No. Usted es un favorecido, usted favorece lo que el gobierno de Danilo Medina está haciendo ahí y la Junta Central Electoral, y que el país lo sepa. Porque tiene seguidores, los seguidores del Penco ven en Pancho un aliado, porque es lógico, el Penco de Odebrecht. Porque aquí le gusta mucho a ciertos personajes hablar pleplas sobre los casos grandes y a la hora del none le hacen el trabajo social o jurídico o de opinión pública a aquellos que han sido señalados. Ese candidato del gobierno es el candidato de Brecht. Es el candidato de Brecht. Y todo lo que se haga para favorecerlo con mañas como esta es a ese candidato de Brecht. A todo esto. Así que aquí no hay tontos ni indios. A todo esto hay que agregar lo siguiente. El alegato para incluir o para implementar el voto automatizado para las elecciones de febrero, que son municipales, es que son complejas y que por consiguiente se elegirán el alcalde, vicealcalde y decenas de regidores en algunos casos, y que esto hace dificultoso el proceso de escrutinio, contar esos votos. Pues fíjense que en la resolución de la Junta Central Electoral, lo que se mantiene automatizado es el voto, pero hay que contar manualmente. Entonces, ¿qué sentido tiene si la dificultad y la complejidad está dada al momento del cierre de las urnas e inicia el conteo de los votos, el escrutinio, la verificación de por quién votó cada ciudadano y cuántos votos sacó Juan, Pedro, María? Es ahí la dificultad, no en que Juan, Pedro y María acudan a votar. Así es. Entonces, si vamos a contar como quiera el 100% de los votos, como de la constancia de votos emitidos, como dice la ley, ¿qué necesidad entonces tenemos que no sea facilitar un fraude, un nuevo fraude, o una segunda versión del fraude ya ejecutado para mantener el voto automatizado? Porque la dificultad no está en votar. Al revés, le crea dificultades justamente a quienes, a los ciudadanos más marginados, cierto, a los que tienen menor nivel educativo, a los de lugares más apartados, con menor preparación y facilidades para acceder a la tecnología, en definitiva, a los más pobres. Así es. Claro, porque esos son los que por necesidad son presa de la otra forma del fraude, que es el compra del voto. Cierto. Y entonces ahí viene el voto asistido. Nosotros fuimos testigos de eso. En ese voto asistido eso fue una carnicería.
los presidentes de mesas electorales en los pueblos, eso permitía que entrara una persona decenas de veces. Claro, porque esa persona estaba preparada para eso. Era un pitcher. Claro, y Un le pitcher compraban elevado. votos a mansalva a la gente ahí. La Junta quiere mantener eso, porque sabe que por ahí su gobierno y el gobierno con su Junta puede facilitar Así es. el fraude. Esa es la única explicación técnica para mantener el voto automatizado. Porque, Sí. insisto, los ciudadanos nunca hemos dado problemas para acudir a Marcando. votar y marcar. Así es. No. Al revés, la gente le gusta eso, lo ve como un deporte incluso. Ir y marcar en la boleta física, en la papeleta. ¿Dónde han estado las dificultades? En el conteo. Ahí es que se han cometido las Pero irregularidades. tú traes un punto que muy agudo y excelentemente presentado, señores. Las virtudes, entre comillas, de la rapidez la daba. No era la votación. no era la digitación, era el conteo. En el conteo. Entonces, lo que ellos quieren es retener la digitación porque el fraude está en la digitación. Pero por supuesto. Pero algo más, es la única manera de yo condicionar, aparte de ese mecanismo de compra de cédula, El fraude digital, no, que que el eso- gobierno sabe por quién tú vas a votar. Y puede amenazar. Que no pueden amenazar ni hacer coerción cuando el votante se mete con un marcador en una caja y lo marca, porque no tienen una cámara filmando eso. Pero al votante le van a decir, ya nosotros sabemos cómo tú votaste en la pasada. Claro. Pues nosotros tenemos estas máquinas. Y tenemos escaneado todo. Por eso es que se han aferrado a eso. Pero nosotros entendíamos y le dimos una ventana de cierta duda, más que de duda, de el beneficio de que pudieran enmendar en algo ese asalto a la voluntad popular del 6 de octubre. Y lo que ha hecho la Junta ahora es insistir. Y para rescatar esa credibilidad perdida. Porque Lógico. ciertamente el presidente de la Junta Central Electoral, hasta el fraude del 6 de octubre y su conducta previa, hay que decirlo, Sí. generaba cierta confianza. Sí. Incluso nosotros mismos. Eso lo Claro, teníamos. No quiero entrar en claro. consideraciones, pero por razones que no vienen al Todo caso, el mundo nosotros vio teníamos cierta confianza en eso, pero y todo el mundo eso se ha vio- perdido. Totalmente. Todo eso se ha perdido. Señores, ahora, viendo esta insistencia en esa engañifa informática, es que uno dice, pero entonces lo que pasó el 6 de octubre, ellos estaban hasta aquí. Claro que Y vamos a oír, señores, comprobado. vamos a rememorar con ustedes lo que dijo Participación Ciudadana en su informe de 60 páginas. Sí. Final. Con 500 observadores en el terreno, ¿qué pasó con esa junta? Porque no fue que se lo hicieron a esa junta, no. Porque una mesa abierta hasta la 1:30 de la mañana no se hace sin una orden De arriba. de aquí, de la Junta Central, de ahí. Él dijo que eso Y fue- luego contaron esos votos en favor de Gonzalo Castillo. Eso fue un acto consciente. que conforme a lo que dijo Participación Ciudadana, esto Ah, no. revirtió el resultado. Claro. O sea, que esa modalidad del fraude, digamos, ese mecanismo que se utilizó, revirtió. sirvió para ya apuntalar, para consumar definitivamente el fraude a favor de esa candidatura ilegítima, como dice Participación Pero Ciudadana. vamos a Es- rememorar con ustedes, señores, porque es importante que ahora veamos en retrospectiva la misma junta que estaba manejando eso que ustedes van a ver ahora, es la que le acaba de dar al gobierno otra vez el mecanismo de la engañifa digital. Vamos a ver lo que decía Participación Ciudadana. El domingo 6 de octubre, dice Participación Ciudadana, la Junta Central inició la publicación en vivo de los resultados desde la misma hora en que cerraron las mesas. El proceso avanzó rápidamente en las primeras 2 horas, con una ventaja estrecha del precandidato Leonel Fernández en el PLD y una amplia ventaja del precandidato Luis Abinader en el PRM. Cuando el reporte llegó a aproximadamente el 88% de las mesas, se ralentizó y comenzó a invertirse la ventaja a favor de Gonzalo Castillo en el PLD. El comportamiento de la región sur fue notoriamente dudoso,
por ir en contra de las estadísticas usuales. En esta región se estuvo votando hasta muy entrada la noche y en algunos casos ya entrada la madrugada del lunes, señores. Eso estaba todo dirigido desde aquí, generando incertidumbre. Sigue diciendo Participación Ciudadana, el conteo de estas mesas terminó pasada a la 1:30 de la madrugada del día 7, con una participación también inusual, cerca del 70% de los inscritos en muchas de las mesas del sur, cuando en el resto del país no superaban el 30%. Esos son los jueces que permitieron eso, que hoy le dan el voto automatizado al gobierno, cuando habían pedido unanimidad, pese a la oposición del 80% de los partidos que van a terciar, se la dan al gobierno para seguirlo complaciendo, porque son fichas sirvientes del Palacio Nacional. Eso que ustedes ven ahí no fue inocente. Eso solo pasa Eso, en República Dominicana sin tener consecuencias. No, al revés, no es que no tuvo consecuencias, que lo quieren repetir. Por eso el periodista Camilo Egaña, de CNN, que le hizo la entrevista al presidente Leonel Fernández, se extrañó, incluso le preguntó al presidente, y no hay nadie preso. No hay nadie preso. O sea, escandalizado. Entonces, por eso señores, es que, pero se burlaron de una forma tal que lo quieren repetir. O sea, no es solo que eso no tiene consecuencias, es que ahora van a quieren crear las repetir. condiciones para repetirlo. Y la Junta Central Electoral quiere que le aplaudan que le aplaudan eso, pero vamos a seguir rememorando, porque esos son los responsables frente a este país de lo que pasó el 6 de octubre y de lo que va a pasar. Ese fraude no lo van ellos a poder cometer, que lo oigan bien ellos. Que este país se va a parar en dos patas frente a esa vagabundería. El cierre de las mesas de votación se efectuó a las 4 de la tarde, dice Participación Ciudadana, en el 52% de las mesas. En las restantes se continuó votando hasta que sufragaron todos los ciudadanos que se encontraban en fila. Posteriormente se conoció la irregularidad de que muchas de esas mesas, muy especialmente en la región sur, permitieron la entrada de una cantidad indeterminada de personas que a la hora del cierre no estaban en fila. Ustedes ven la coordinación entre la Junta Central Electoral y el gobierno. Porque olvídate, eso fue un viaje de gente que le metió el palacio cuando, bueno, perdimos las elecciones, vamos a hacer un bulto sigan aquí, votando. y sigan votando, y la Junta dijo, voten ahí, que después que nosotros aguantamos esto. Una complicidad vulgar de la Junta Central Electoral con el gobierno de Danilo Medina. Dice Participación Ciudadana, muy especialmente en la región sur, permitieron la entrada de una cantidad indeterminada de personas que a la hora del cierre no estaban en fila, situación que se extendió en muchos casos hasta altas horas de la noche y se convirtió en uno de los elementos más cuestionados del proceso, ya que ocurrió en la región sur, cuyos resultados permitieron revertir la tendencia que iba dando como ganador al doctor Leonel Fernández. Esta situación requiere aclaración por parte de la Junta Central, determinar las responsabilidades de irregularidad del personal asignado por el organismo electoral. La Junta no hizo nada. Al revés. Lo ha tapado todo. La Junta se basó en esos resultados para declarar ganador al candidato digital fraudulento. En horas de la madrugada también. Hay que recordar, bueno, unos minutos después de eso. En un voto disidente de uno de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, mientras deliberaban en la madrugada de ese día, que no preciso ahora la fecha, conociendo una acción de amparo presentada por el equipo. Lo llamó para decirle que ya era por innecesario. WhatsApp, diciéndole, ya, eso carece de objeto. Aquí está la resolución, con nocturnidad también, porque así es que la Junta Central porque Electoral era está su obra. actuando. Seguro, era su obra, señores. Eso es grave. Y no solamente que no tomaron, como dice Participación Ciudadana, determinadas responsabilidades. No, ese mismo mecanismo lo quieren usar de nuevo. Claro. El país tiene que saber que esa Junta Central Electoral no tiene la más mínima credibilidad ni el más mínimo derecho de arbitrar ningún proceso electoral en la República Dominicana con ese tipo de tratativas. Y si quedaba algún resquicio de duda sobre su buena fe o no, ya no hay ninguna con lo de hoy. No hay ninguna. Quieren volver a repetir el fraude contra la voluntad popular. Y se lo decimos responsablemente y los vamos a enfrentar jurídicamente con los mecanismos que la ley y la Constitución nuestra pone a nuestro alcance. Eso es un atentado contra la voluntad popular, lo que está en curso, un nuevo atentado.
Pero no se quedó ahí nada más, porque no fue nada más esas irregularidades. Vamos a seguir rememorando. El cumplimiento del mandato legal de permitir, ya ese lo vimos. Bueno, no, aquí está con los autobuses. Ajá. Oigan, con los autobuses, vamos a echar... regresa, sí. El cumplimiento del mandato legal de permitir el voto a los que estaban en la fila a la hora del cierre, es decir, a las 4 p.m., fue utilizado para infiltrar en las filas a una cantidad indeterminada de personas que llegaron luego del cierre, sobre todo en autobuses, señores. En autobuses. Lo que ocurrió principalmente en el sur, debido a esta situación, la jornada de votación se extendió en alguna mesa por 8 horas para un total de 16 horas adicionales. Una barbaridad, esto es indignante. Pero oigan, porque no fue nada más en ese mecanismo. La compra de votos fue aceptada hasta por el propio presidente de la Junta Central Electoral. Pero nada se hizo al respecto y ni siquiera se había entrenado a la policía electoral para actuar en claros casos de delitos flagrantes que ameritaban la detención inmediata de los que se dedican a esas actividades. ¿Qué moral tiene esa Junta ahora para venir a decirle a este país que va a meter la misma engañifa digital con la que se estupró la voluntad popular del pueblo dominicano? Eso es una barbaridad. Lejos de entrenar a la policía electoral, como se dice ahí, de lo que sí hay constancia es de que ciertos estamentos militares participaron en esas actuaciones de fraude. Imagínate. Hasta ahí llegó el régimen danilista y cómo ha venido utilizando todos los mecanismos que el poder da para intentar permanecer en él con base al fraude, al engaño, incluso utilizando recursos públicos, usando el dinero del Estado para imponerse. Lógico. Y que luego salen en forma descarada, hay que decirlo, a intentar limpiar esto con el simple hecho de que una entidad, porque no puede llamarse institución, le dé el visto bueno a esto, porque lo que la Junta Central Electoral legalizando el estupro constitucional al sistema electoral. Sí, pero legitimidad no tiene ninguna. Bueno, la propia participación ciudadana lo dice, que esa candidatura que surgió de ese proceso de elecciones primarias es ilegítima. Creo que lo tenemos aquí. Ojalá esté ahí, sí, porque es bueno recordárselos a los que nos siguen. El otro slide final donde dice... No, estas violaciones, sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista, permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos. Parece que Pancho Álvarez ya no es de Participación Ciudadana, el amigo Pancho. Y si no son legítimos, y ya hemos visto que son fruto de un gran fraude, un fraude en distintas modalidades, un fraude a gran escala, un fraude monumental. Ya eso no está en discusión. ¿Cómo es que esa Junta Central Electoral va a admitir esa candidatura ilegítima y le será presentada al pueblo dominicano para que vote por ella? Pero además de eso, va a intentar o pretende hacerlo legitimar su propio fraude, utilizando los mismos equipos que sirvieron para él. Cuando la decisión de la Junta Central Electoral previa a adoptar el voto automatizado indica de manera clara que solo serían utilizados en las elecciones generales de febrero y mayo, dependiendo de cuál sería el resultado en el uso como plan piloto que se dio en las primarias. Todo eso y ya sabemos el resultado. Para dormir al país. Entonces, así no podemos entonces conducir a un país y que luego se pretenda que los ciudadanos respeten y no se rebelen frente a una ignominia como esta. Porque la Junta Central Electoral, verdaderamente estoy llegando a la conclusión que se ha convertido en un agente provocador, está provocando a la ciudadanía. Así es. A que desoiga, a que no la respete e incluso arrastre a esa propia ilegitimidad al gobierno.
que aún quedándoles meses ya en su etapa de salida, insiste en seguir dañando la institucionalidad del país. Así es. Entonces, señores, esa resolución de hoy, tratando de imponer un mecanismo de engañoso, de fraude digital, no probado, no garantizado, en violación de la ley, porque incluso se basa, dice que en el artículo 99 de la ley 13 de 1519, que le permite la automatización progresiva. Progresivas. Siempre y cuando sea en acuerdo con los partidos, que no lo tiene, y dos, Que haya sido luego de aquí, probarlos adecuadamente, con sabe. por lo menos 6 meses de anticipación. Y todavía es la hora que está proponiendo de que para auditorías a una empresa que es la auditora externa del gobierno, de dos de los ministerios importantes del gobierno, que tiene conflicto de interés. En otras palabras, no se puede basar en el artículo 99 porque no lo cumplió, como no cumplió su obligación de auditarlo en una resolución del Pleno de la Junta que ordenó una licitación internacional de una firma de reconocido prestigio internacional. No lo hizo. No lo hizo porque sabía que si lo hacían, esa engañifa informática del voto automatizado no aguantaba la primera prueba. Ha estado haciendo, vendiendo el producto que sabe en el fondo que ha sido usado para este tipo de fraudes y lo sigue haciendo con eso en violación de la ley. Por eso, desde el punto de vista jurídico, lo que ha dispuesto hoy, que viola incluso los derechos de la ciudadanía a que se cumpla el artículo 225 del voto físico. Eso no tiene validez. La Junta Central Electoral entiende que el resto de los dominicanos somos tontos. Fíjense, en la resolución esta que ha adoptado, utilizaría el voto automatizado en unos 10.000 centros de votación. El resto, más de 6.000, se utilizaría el voto manual. Pues, al mismo tiempo indica que hará una auditoría para probar esos equipos. Claro, todos los equipos quedarán siempre bajo la custodia de la Junta Central Electoral. Ellos mismos. Ellos mismos. Cuando hagan esa auditoría técnica a esos equipos, ¿quién garantiza? Seguro. ¿Verdad? La idoneidad y, digamos, el cuidado, y que luego de esa auditoría, si es que se hiciera, aún se hiciera bien, esos equipos no serían nuevamente contaminados. Seguro. O que una parte de ellos lo sean. No, y si porque no utilizarán a todos los equipos, ya he dicho. No. Porque la propia decisión de la Junta Central Electoral establece que es solo en un 60% de los centros de votación. Fíjense que es que no estamos ante una autoridad electoral confiable y por consiguiente, cuando se pierde esa confianza, todo cuanto surge de allí permite a que se generen todas las dudas, todas las hipótesis posibles, porque estamos frente a gente que ha demostrado que no son le árbitros, importa y que no son árbitros. Son una parte, de hecho ellos se han comportado en defensa de su propia actuación. Así es. Enfrentando, porque esta mañana solo reflexionaba y decía que alguien me señale una resolución de la Junta Central Electoral, una decisión, un mandato, una actuación que contradiga los designios del gobierno. No, una, que me señale. Están arrodillados. Y ayer le pidieron 9.000 millones de pesos más de presupuesto al gobierno, pues, para darle hoy el voto automatizado. Ayer salió en la prensa, en una reunión, de que hubo un sobrepresupuesto que necesitaban. Digo que, señores, en el fondo el gobierno está haciendo con esa junta lo que le da la gana. Son sirvientes del gobierno de Danilo Medina. Sí, hombre. Esa es la pura y triste realidad. Por eso el país va a enfrentar eso. Y esa ignominia no se va a consolidar definitivamente. Hay acciones legales. Vamos a esperar que se fijen las posiciones en los partidos de la alianza, de la Gran Alianza Nacional Renovadora, a la cabeza la Fuerza del Pueblo con el doctor Leonel Fernández Reina, también las demás fuerzas políticas que van a fijar su posición, entiendo que el día de mañana. El Partido Revolucionario Moderno ya debe de saber que la Junta que se está preparando un fraude, en este caso no es contra el doctor Leonel Fernández nada más, porque ya le hicieron caso omiso. Ya el ministro administrativo de la presidencia lo adelantó hace un par de semanas. Dijo
utilizó un término, por supuesto, que no se corresponde. Dijo, ya derrotamos al presidente, a Leonel Fernández, ahora vamos por Luis. Claro, prepárense que contra ustedes ahora. Por eso yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno va a fijar una posición firme sobre esto y el país va a repudiar eso. Nosotros sí queremos aprovechar este espacio para referirnos a algo que avanzamos ayer, que nos tiene muy preocupados, sobre todo a los partidos que hemos tenido la vista puesta siempre en el primer problema que tiene, el problema de problemas que tiene la República Dominicana, la amenaza de que el estallido de esa crisis que en muchos de los casos es endémica, pero en otros exacerbada de manera consciente, pueda generar problemas de seguridad nacional, de integridad nacional para la República Dominicana, desde Haití. La Fuerza Nacional Progresista y también otros partidos como el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Quisqueyano Demócrata, también en algunas ocasiones el propio doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández en estas campañas determinó que Haití era textualmente un estado fallido. Primera vez que hace un reconocimiento de esa naturaleza con lo que eso significa. Entonces, nuestro país está en un riesgo muy grave. Vamos a ver las informaciones que salieron esta mañana. Salieron ayer. El Fondo Monetario teme crisis de Haití desencadene consecuencias devastadoras. Lo cual preocupa mucho porque la ONU puso pie en polvorosa y dejaron esa situación ahí, sabiendo que eso venía. Claro. O ellos creían que ese país manejado por cáfilas de delincuentes, porque muchos de sus empresarios y de sus clases dirigenciales no son más que eso, muchos de ellos, los que tienen el poder real, que han esquilmado ese pueblo durante siglos, iban a dejar a desarrollar ese país. No, porque entre otras cosas, primero, la exacción de sus recursos que llega a Haití, recursos que se pierde, pero tiene la panacea de la República Dominicana y un grupito de cómplices aquí, diciéndole que le van a resolver los problemas en República Dominicana. Y nosotros lo hemos denunciado en una forma vigorosa y lo vamos a seguir denunciando. Pero lo más grave es esta declaración, aparte de la situación que se está generando allá, que tiene definitivamente agendas extranjeras sediciosas, izquierdosas, que están tratando de subvertir también el orden para poder emparejar crisis en Latinoamérica. Allá hay mucha mano venezolana, mucha mano cubana, para organizar lo que es una caldera explosiva de Haití, llena de odio contra la República Dominicana. Esta declaración del secretario de la Fuerza Armada es sencillamente alarmante. El ministro de Defensa no descarta avalancha de los haitianos hacia la República Dominicana. Nosotros le decimos con todo el respeto al ministro que eso no es lo que le interesa al país determinar, sino qué va a hacer las Fuerzas Armadas y su comandante en jefe, Danilo Medina, para parar en seco esas avalanchas. Eso es lo que el país le va a exigir. Que se sepa claro que aquí no nos vamos a fumar la idea de que ahí vinieron unas avalanchas y no pudimos hacer nada. Porque sería responsabilidad de ellos, en particular de su comandante en jefe, que este país sea invadido. Eso se puede prevenir. Y asumimos que las Fuerzas Armadas van a cumplir con su deber. El pueblo dominicano va a ser responsable a los dominicanos que no reaccionen contra eso. Los haitianos sabemos que es una caldera que tiene siglos y ahora en estos últimos años tiene años cociéndose en sí misma. Esto no es algo nuevo. Sí. Si pasa, tenían que tenerse aquí ya mecanismos de contingencia para que no pase. Empezando por dejar esos amores estúpidos de considerar a nuestro principal socio, nuestro segundo socio comercial. ¿Socio comercial de qué? Un Estado fallido total, que es lo que ha visto la posibilidad de venir a invadirnos a nosotros para poder coger nuestros recursos naturales, nuestros recursos de todo tipo. Y obviamente lo han subyugado de una forma tal que van a reventar, y es verdad que van a venir en avalancha. Es más, algo peor, ya están viniendo en avalancha.
Porque las informaciones que tenemos de la frontera es que están pasando como le da la gana. Es que con esto... Y eso el país tiene que saberlo. Ese es el principal problema de la República Dominicana. Todos los problemas nuestros son pequeños si nos tiramos encima o nos quieren tirar encima el pueblo más pobre del hemisferio occidental, con la complicidad de los de aquí, empezando por ese gobierno y el grupito de socios empresariales que han visto en eso hacer negocios a costa de la soberanía de la República Dominicana. Ahí radica... Y vamos a ver, vamos a atribuir responsabilidades de lo que pueda pasar. Ahí radica definitivamente el principal elemento de gravedad de esto. Es la complicidad de un sector del gobierno. Lógico. Un sector muy influyente, pero no de ahora. Esa complicidad viene desde el inicio del periodo del gobierno del presidente Danilo Medina. Lo hizo, hay que recordar, en el tema de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional. Aquí antes. Lo ha venido haciendo de manera incluso subterránea, permitiendo ese ingreso. Y hay, además, un cerco mediático para que no se conozca. En ocasiones, sí, que no se conozca la gravedad de esta situación. Y hay una permisividad y unas connivencias con élites. Ahí vuelve el tema de la cúpula y las élites. Ese es el problema de este país, esas combinaciones de cúpulas y élites. Que tienen un yeco lleno de gasolina para irse cuando le da la gana. En definitiva está subyace lo económico, porque hay gente que se lucra de esto. Pero también está el hecho de que se hacen concesiones a potencias, a organismos. Ya vimos esta semana una firma reconociendo a refugiados. ¿Cuáles refugiados? Porque si se le va a reconocer categoría de refugiados económicos, bueno, los 10 millones de refugiados económicos vendrán aquí. Lógico. ¿Y qué haremos con los nuestros? Con el 30% de los dominicanos que mal vive, que mal come, que mal se alimenta. ¿Qué haremos con ellos? Porque lo que estamos viendo es que la pobreza nuestra está siendo marginada de su propia marginalidad y sus espacios están siendo ocupados por aquella pobreza que nosotros no lo culpamos a ellos. Son pobres iguales. El problema está en que nosotros no podemos cargar con esa pobreza, porque ya la nuestra es suficiente. No, y que no y además no es nuestra obligación ni moral, para eso ni tenemos jurídica, nuestro país. ni de derecho internacional. Y ellos el de ellos. Entonces es un asunto que el gobierno de Danilo Medina, que en esto ha sido irresponsable, complicitario. Complicitario, sí, así es. Ha sido cómplice de todo esto. Y si hay un tema en el que este gobierno le ha hecho un gran daño a este país es este. Como muchos no en estos 7 años, más que más de un siglo pasado. Así es. Lo ha hecho Danilo Medina y su gobierno. Pero nada más hay que recordar, Doniel, que Danilo Medina prohibió por decreto las deportaciones por casi 2 años. Así es. Ha habido una complicidad de ese gobierno con el lío de Haití. Lo que estamos avisorando ahora es que cuando vienen situaciones titulares tan dramáticos como eso, que va a venir una avalancha. No, si viene una avalancha, ¿qué van a hacer ustedes para parar esa avalancha? Hay que prevenir la avalancha. Y porque los responsables de que esa avalancha pase para acá son el presidente de la República y los militares que no salgan a defender este país. Este país se va a defender de cualquier avalancha que quieran invadirlo, porque lo ha hecho desde su fundación. Entonces lo que va a determinar es quiénes de aquí están complicitariamente amemados con esa situación. Por eso nos vamos a estar viendo este fenómeno de una forma muy consistente. República Dominicana tiene un riesgo de vida con ese problema de Haití. Y estamos llenos de gente que está complicitariamente con eso aquí adentro. Y muy pronto veremos quiénes son. Así que ojalá se tomen las medidas, ojalá la comunidad internacional finalmente tome la conciencia de que tiene que ir a desarrollar Haití en Haití. Y si tiene que entrar bajo fideicomiso Haití, porque no tiene los mecanismos de organizarse para que un comisionado internacional sea el que administre las ayudas, porque si no se las roban esas élites insaciables y opresoras, que lo hagan.
Porque si es contando con la República Dominicana, lo que se va a armar es una desestabilización en la isla completa. Porque no es verdad que la República Dominicana se va a dejar invadir por Haití. Ni que vengan los blandengues de este gobierno a querer con eso no se puede mirar por contar. otro lado y que por humanidad. ¿Humanidad de qué? Si hubiera sido humano el trato a Haití, no hubieran llegado al nivel que llegaron. Nosotros somos los principales abanderados de la solución de los problemas haitianos, pero en Haití. Mientras algunos de aquí estén complicitariamente ofreciéndole que la solución de Haití es en República Dominicana, no van a desarrollar Haití. Y eso es lo que ha estado pasando. Por eso que nosotros hemos sostenido que República Dominicana tiene que pararse en dos patas, incluso mandar una señal al mundo, como lo hemos propuesto a nivel de la Fuerza Nacional Progresista, que también ha sido propuesto por el Partido Reformista Social Cristiano, también por el Partido Quiqueyano Demócrata y otras organizaciones. La creación de un muro por referéndum. Es decir, que es una decisión del pueblo dominicano, no una imposición de un gobierno. Para respetar la decisión. Y todo un mecanismo de medidas complementarias para que el mundo sepa que República Dominicana es de los dominicanos. Lo ha sido siempre y lo será para el resto de la vida. Y estará protegida por su pueblo, sus próceres y la memoria sacrosanta de los héroes y heroínas que la crearon, bajo Dios, patria y libertad. Que no le quepa duda ni al gobierno genuflexo, que ha estado haciéndole de cómplice a esa situación, ni a nadie en este mundo. Así que queríamos agotar este turno, sí, muy necesario. Porque para nosotros el mayor de los problemas es esa crisis. Así es. Las otras son querellas entre nosotros, muy serias, está la democracia dominicana de por medio, pero con lo de Haití es la supervivencia de nosotros como nación. Sí. Así es. Señores, muchísimas gracias por su audiencia esta noche. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de A Ganar para seguir comentando estos temas de tanta actualidad en la vida nacional, electoral e institucional del país. Bueno, así sea. Muchas gracias y muy buenas noches. Descansen y que los días cada vez son menos de la cúpula de Palacio, de que para afuera que van. Es para afuera que van, que no le quepa duda a nadie, con todo y sus juntas centrales electorales que tienen de sirviente. Muy buenas noches, amables televidentes, y será hasta mañana pues. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.